Estás en Combinación Clave. Solo por la clave 92.9. Tu nueva número uno. Son las 10:38 se ve ya, ¿no? Tal cual. 38 se faltan 22 minutos para las 11 de la mañana. Bien, Pancho. Yo les voy a contar que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Ustedes saben, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente las 24 horas. Plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. Ustedes nos pueden ubicar en Normandía 1882, Comuna de Providencia, o en el fono 22-343-0006. También pueden escribir o buscar información en residenciacasamia.cl, la página web. Y si estás buscando un regalo distinto, algo para tu casa, mascota o para el cuidado de tu cuerpo, o recordando a Álvaro Escobar para tu Human Body, visita divinodescuento.cl y te aseguran que encontrarás productos increíbles con precios para todos los bolsillos. Recuerda, divinodescuento.cl es la única tienda online con carro de compras, múltiples medios de pago y despacho a todo Chile. Próximamente concursos, regalos y sorpresas mundiales o americanas. Americana. Bueno, vamos a tener una sorpresa americana con carácter mundial el sábado. ¿Ya está todo el mundo esperando cualquier cosa? No, nosotros vamos a dar la sorpresa. Muy bien. Pancho Aguiluz, nos debía unos datos tú. Unos datos, recordando a Álvaro Escobar nuevamente, porque nos ha mandado un artículo de latercera.com. No sé si salió publicado en papel, porque no nos llega el diario, pero me da la impresión que esta publicación es reciente. Habla de la reposición o la inclusión de un artículo que va a permitir que las empresas donen un monto máximo de 500 UF anuales a los partidos políticos. Esto es cerca de 12.500.000 pesos, dependiendo el día, el mes y el año en que obviamente estemos tasando la UF. Y llama la atención quienes presentan la moción. Por un lado, Fuad Chaín, de la Democracia Cristiana, y por otro, Leonardo Soto, del Partido Socialista. Llama la atención que sean solo parlamentarios de la nueva mayoría más un RN quienes aprueban esta moción. Osvaldo Andrade, del PS, Aldo Cornejo, de la Democracia Cristiana, Guillermo Ceroni, del PPD, Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, Daniel Farcas, del PPD, Cristian Monkever, de RN, y que se abstengan los UDI, Marisol Torres, Juan Antonio Coloma, Arturo Esquella y Renzo Trisotti. Pero tenemos en línea justo al diputado Fuad Chaín, que es uno de los que presenta esta indicación y que la vota a favor por este acuerdo entre partidos de la nueva mayoría y Renovación Nacional. Para conocer cómo surge esta iniciativa. Diputado Chaín, muchas gracias por atendernos. Estamos en Combinación Clave con Pancho Aguiluz, también con Francisco Martorell, director del Periodista, y con Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador. ¿Cómo está? Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz, a los Panchos, ¿no es cierto? Y también a Santiago. El editor, a Santiago, que está de panelista. Mira, yo creo que justamente cuando uno ve quienes suscribimos la indicación y quienes votamos a favor, uno dice, bueno, esto es el mundo de redes, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que pasa es que el diario lo que hace es omitir efectivamente la discusión que provocó esta indicación y que en definitiva lo que busca es hacer un punto que tiene que resolverse por parte del Ejecutivo con una nueva indicación que fue lo que comprometió, ya sea en este proyecto de ley más adelante o en el proyecto de ley que regula los partidos políticos. Porque ¿qué es lo que se busca resolver acá? Una situación muy puntual, porque nosotros aprobamos el que no existiera financiamiento de personas jurídicas a las campañas, ya sea directamente a los candidatos ni a través de los partidos políticos, o sea, totalmente prohibido. Pero es una situación muy particular que afecta fundamentalmente a los partidos de la nueva mayoría, que durante la dictadura, para evitar que se le confiscaran todos los bienes, muchos de los inmuebles fundamentalmente se traspasaron a sociedades inmobiliarias. Y luego de que se devolvieron también algunos inmuebles para poder mantener la administración de estos inmuebles y que generaran renta, etcétera, y que apoyaran a los partidos y dividirla de la labor propiamente política, estos inmuebles también pasaron a estas mismas sociedades inmobiliarias. Entonces los partidos políticos tienen algunas sociedades inmobiliarias de los inmuebles que se compraron con el aporte de sus militantes, ¿no es cierto?, en su momento, y que o que fueron devueltos luego de ser confiscados durante la dictadura, que están en sociedades inmobiliarias. Si se aprobaba la ley tal como estaba, es decir, con una provisión total y absoluta de aporte de cualquier persona jurídica a los partidos, esos inmuebles primero nunca iban a poder volver a los partidos, y tampoco los frutos civiles de esos inmuebles, es decir, las rentas de arrendamiento de esos inmuebles, tampoco iban a poder ir a los partidos como van hoy día. Es un parte importante de la fuente de financiamiento de los partidos. Y eso a nosotros nos parece que era un problema tremendo, porque era una forma de, en el fondo,
confiscar o expropiar esos inmuebles que son parte del patrimonio de los partidos que jurídicamente están a nombre de sociedades inmobiliarias. Y eso hay que resolverlo de alguna manera, hay que resolverlo de alguna forma. Y el gobierno entendió el punto, pero nos pidió que la norma precisa para resolver este punto, pidió más tiempo para poder estudiarla y quedó de presentarla o más adelante de este mismo proyecto o en el proyecto de ley que regula los partidos políticos. Y por eso que nosotros presentamos la indicación para hacer el punto, para generar en el fondo la situación compleja que nos obliga a resolverlo más adelante, porque si se aprobaba tal como estaba, generaba un problema mayor. Diputado, ¿no era más pertinente hacer un apartado dedicado a ese punto y no incluir a cualquier empresa que? Porque esto al final va a durar cualquiera. Que eso es lo más pertinente. Yo fui una de las personas que suscribió la indicación ahí, pero era lo único que nos permitía resolver el punto, y por eso que el gobierno quedó de buscarlo, porque hay que definir bien cuáles son las sociedades relacionadas, hay que definirlo, establecerlo, darle características a la ley. Por ejemplo, establecer un plazo, aquellas constituidas hasta un año antes de la publicación de la ley, para que nadie pueda hacer una especie de trampa hoy día, y eso fue lo que le pedimos al gobierno. Justamente nosotros sabemos que esta no es la solución, pero solamente se hizo, y así quedó claramente establecido en el acta, para hacer el punto legislativo que obliga al gobierno a redactar una buena norma que se haga cargo de este problema, y así se comprometió expresamente el Ejecutivo a hacerlo, ya sea en la tramitación de este proyecto un poco más adelante, porque querían que se despachara de la Comisión de Constitución pronto, ya lleva muchos meses ahí, o en el otro proyecto que ya ingresó a tramitación en el Parlamento, que es la ley que modifica, digamos, la ley de partidos políticos. Por lo tanto, a mí me parece que aquí lo que se hizo fue tomar descontextualizadamente una indicación, sin hacerse cargo del debate que está en el acta de las sesiones que discutimos este tema, para intentar de alguna forma, ¿no es cierto?, generar un hecho político que está totalmente alejado de la voluntad, no solo de quienes apoyamos esta indicación, sino que yo diría de la prácticamente unanimidad de la Comisión de Constitución. Diputado, perdona Pancho, ayer los que más reaccionaban frente a esto, y que no lo vienen haciendo ahora, sino mirando o escuchando las discusiones de la comisión, son incluso ex miembros de la comisión Engel, como el mismo Claudio Fuentes, que es cientista político, es director de escuela ahí en la Universidad de Diego Portales, que le impresionaba harto que ocurriera esto, y aparecía como una letra chica en parte del financiamiento. Mi pregunta es, ¿se transparentó poco todo lo que usted nos está relatando? Y lo otro, ¿es necesario torcer de alguna manera la ley? ¿No es más fácil que los partidos solucionen este enredo que tienen respecto a las sociedades, las inmobiliarias y la entrega de las plata? Yo creo que hay que buscar una fórmula que permita resolver esto. Puede ser a través de una norma transitoria que le dé un plazo a los partidos para poder resolverlo. Hay que ver bien que eso no les permita a lo mejor efectivamente incorporar otros bienes que a lo mejor hoy día no están en esa situación. Por eso es que es un tema que hay que estudiar muy delicadamente, y eso fue lo que nos pidió el gobierno, que quería hacerlo con los partidos políticos. ¿Y la norma transitoria, de manera diputado, definitiva? ¿No la podían hacer ayer? ¿No la podía hacer la comisión? Es una posibilidad, pero el Ejecutivo lo que nos pidió fue que no atrasáramos el despacho del proyecto de la Comisión de Constitución, y que ellos efectivamente le iban a dar una discusión a la situación de los partidos cuando se discutiera o la ley de partidos o más adelante en este proyecto que todavía está recién en el primer trámite constitucional. Y yo creo que las personas que efectivamente opinaron, lamentablemente no se informaron bien, pero esto fue muy transparente, no solo están las actas de la comisión, fue una sesión televisada, y por lo tanto todo el mundo tiene la posibilidad de poder ver esa sesión, de ver ese debate, cuáles fueron los argumentos que se dieron ahí, y a mí me parece que el acuerdo que se generó al final fue muy explícito, que este tema se va a rediscutir con una indicación que va a presentar el Ejecutivo a partir, ¿no es cierto?, de poder ver, porque yo conozco relativamente la realidad de mi partido, porque fui vicepresidente del partido, pero no conozco la realidad de los demás partidos. Entonces, buscar una solución general que permita efectivamente resolver esta situación de los partidos políticos que fueron objeto de confiscaciones de bienes o que se les devolvieron bienes, y para poder de alguna manera independizar la administración de los mismos, crear una sociedad inmobiliaria. Bueno, la verdad es que tiene que verlo el gobierno con los distintos partidos, buscar una norma que por un lado sea útil para resolver este problema, y por otra parte no abra un forado para que empresas puedan coaptar efectivamente a partidos. Por eso es que nosotros pusimos un límite de 12 millones al año, que es un límite relativamente bajo. ¿Para qué? Para poder, de todas maneras, a pesar de eso, poner una cortapisa, que es más o menos lo que pueden generar estas rentas de arrendamiento, etcétera,
porque si no, lo que uno puede terminar haciendo es abrir un foro justamente para que ocurra lo que ha ocurrido hoy día, en que empresas privadas coaptan a partidos políticos mediante el financiamiento. Eso es lo que no queremos repetir, y el gobierno tiene mucha claridad en eso, y yo tengo confianza, porque fue un compromiso, de que esto se va a resolver adecuadamente más adelante, y así quedó en el acta establecido, así lo dijo el Ejecutivo, y por lo tanto creo que existió mucha sobrereacción respecto a esto, porque en ningún caso el objetivo nuestro fue de alguna manera ponerle letra chica a un proyecto que nosotros que hemos respaldado absolutamente. Diputado, yo no estoy capaz que de leso, de tarado, digamos, no estoy entendiendo mucho. Si esto va a venir desde el gobierno, ¿cuál era el sentido de que lo incluyera la comisión, este punto? No, porque nosotros lo apoyamos justamente porque esto lo que hacía era generar el hecho para que efectivamente se resuelva, porque el gobierno hoy día está entonces por así decirlo, en la obligación de resolverlo. Recordemos que el proyecto que originalmente presentó el gobierno lo que hacía era prohibir total y absolutamente los aportes, y eso generaba un problema mayor. ¿Qué es lo que sugiere la comisión, por lo demás? ¿Ah? Que es lo que sugiere una comisión que se supone tiene algún sentido. Ahora, entiendo que usted está en contra de los aportes de la empresa. Recordemos, Pancho, que este proyecto ingresó a la tramitación legislativa mucho antes que se constituyera incluso la Comisión Engel, y cuando entregó el informe de la Comisión Engel teníamos 2/3 partes del proyecto votado. Esto se votó después, y hay cosas que en las que estamos de acuerdo con la Comisión y otras que no. Por ejemplo, respecto de la publicidad de los aportes, la Comisión sugiere que ciertos aportes de personas naturales puedan ser reservados. Nosotros dijimos que queríamos que todo fuera público, y por lo tanto en eso tenemos una discrepancia, y eso es legítimo. A mí lo que me parece es que al poner este punto lo que hacemos es visibilizar un problema que hoy día existe, que claro, a la derecha le da lo mismo porque no está en esa situación, ¿ya? Ellos no fueron objeto de confiscaciones de bienes ni nada durante la dictadura, naturalmente, y por lo tanto nosotros creemos que es bueno y confiamos en que el gobierno a partir de este punto cumpla el compromiso de poder resolverlo mediante una norma mucho más precisa, que efectivamente se haga cargo de esta situación, pero que no de inmediato. Porque nosotros hubiésemos querido esperar eso, ¿ya? Naturalmente, pero no podíamos porque el gobierno quería que votáramos, que lo despacháramos inmediatamente de la comisión, y el gobierno nos señaló que no tenía tiempo, que necesitaba mucho más tiempo para poder estudiar efectivamente esta norma, y nosotros dijimos, bueno, aprobemos esto así, ¿ya? ¿Para qué? Para que el gobierno pues tenga claridad que tiene que resolverlo con una indicación en este proyecto más adelante o en el proyecto que regula los partidos políticos. Que puede eventualmente no resolverlo. Asegurarlo, porque y si el gobierno no lo resuelve, diputado, quiere decir que nos quedamos con una ley Exacto. que permite el financiamiento y hable un forado para que entren las empresas a financiar los partidos políticos, ¿no? No, le aseguro primero que eso no va a ser así, por eso que pusimos un tope de aporte al año, que es bastante modesto, ¿ya? Justamente para evitar ese forado, que no sea un gran forado, y porque yo confío en que efectivamente a partir del debate que generamos ahí en la comisión y del compromiso que quedó establecido en la Comisión de Constitución de que esto se va a regular de mejor manera, eso se va a cumplir y que vamos a tener una norma adecuada para poder resolver este tema. A mí lo que no me parecía era que justamente en este afán, ¿no es cierto?, tenerle miedo al que dirán, muchos partidos hoy día vean por una vía absolutamente impropia, se vean hoy día privados de propiedades que se adquirieron con los aportes de los militantes durante mucho tiempo, que en su momento muchos de ellos les quitó la dictadura y que hoy día íbamos a terminar quitándoselas por ley, y eso a mí me parece que eso no podía ocurrir, y teníamos que generar las condiciones para poder asegurar y garantizar de que eso efectivamente no ocurriera, y por lo mismo incorporamos, yo apoyé, esa fue la razón, y lo dije así, que apoyé esa indicación, y confío en que el gobierno va a presentar una indicación que resuelva definitivamente esto. ¿Por qué usted cree que la UDI no lo aprobó? Pero la UDI no lo aprobó porque la UDI no lo aprobó no porque ellos efectivamente no porque ellos no crean esto, porque fue claro el contexto, el sentido. Eso es parte de las normas de interpretación de la ley. Además, recordemos que la historia fidedigna de la ley es uno de los elementos que establece nuestro Código Civil para poder interpretar la ley cuando esta se aplica, y naturalmente que nosotros señalamos que esto se refería justamente a este tipo de personas jurídicas ligadas a los partidos, no a cualquier persona jurídica. Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo de que lo que hicimos, lo hicimos bien, ¿ya? Y que el compromiso entonces que se genera a nuestro juicio es lo que tiene que cumplirse por parte del Ejecutivo para poder resolverlo. Diputado, a mí Santiago Escobar,
A mí me parece que es muy plausible la explicación que usted da. Sin embargo, las actividades patrimoniales de los partidos, esto de los bienes expropiados que posteriormente fueron devueltos y que dieron origen a un patrimonio, puede ser perfectamente subsanable con un artículo transitorio que permita normalizar como actividad propia. O sea, los partidos políticos pueden tener una actividad comercial propia, pueden tener una actividad que los financia, que pueden tener una librería, pueden tener, en fin. Y entonces eso es perfectamente posible sin necesidad de crear una norma general que permite un forado por el cual entre mucho financiamiento que no estaba previsto. Santiago, te encuentro toda la razón. Lo que pasa es que el gobierno nos plantea que este debate lo quería hacer en justamente el proyecto que acaba de ingresar al Congreso, que firmó hace poco más de una semana la Presidenta de la República, que regula los partidos políticos, en la ley de partidos y las actividades que pueden y no pueden realizar los partidos. Y quería incorporarlo ahí. Esta es una ley de financiamiento de las campañas. Y recordemos que en las campañas está absolutamente prohibido financiamiento por parte de las personas jurídicas, ya sea a los partidos o a las personas naturales. Pero como se incorporó en el financiamiento de las campañas también una provisión absoluta para financiar actividades permanentes de los partidos, me parece que por lo menos había que hacer el punto acá, porque si eso no ocurría, podíamos efectivamente terminar una situación tremendamente compleja. ¿Diputado? Lo que hicimos con esta indicación es asegurarnos de que en este proyecto o en el otro se incorpore una norma como la que tú señalas de carácter transitorio que permita regularizar esto. A mí la verdad es que me da lo mismo si el mecanismo es que los partidos tengan que incorporarlo a sus actividades propias o efectivamente puedan recibir de sociedades relacionadas que se definan en la ley como relacionadas y que no puedan ser nuevas sociedades, sino que las que ya existen, solo para los efectos de administrar su propio patrimonio. Eso a mí me parece que el camino que se opte me es indiferente. Lo importante es que se busque una solución a este problema que es real, que afecta fundamentalmente a los partidos que fueron oposición al gobierno de Pinochet y que espero, ¿no es cierto?, que el gobierno busque la mejor solución posible y que terminemos con este impasse, pero se le dio un sentido distinto, algo que está muy alejado de lo que es la voluntad y el espíritu de la comisión, y por eso creo que es bueno poder aclararlo a la opinión pública, porque a veces los titulares, ¿no es cierto?, dicen una cosa, generan opiniones también de personas que ni siquiera se han dado el tiempo de preguntarnos de cuál fue la motivación que tuvimos y generar una opinión crítica. Y bueno, por eso que es bueno explicarlo, y lo importante es que tenemos plena conciencia, y así quedó establecido, que esta no es una solución definitiva, sino lo que hace es generar la situación, el hecho político que obligan al Fondo del Ejecutivo a buscar la solución definitiva que no estaba planteada en este proyecto. Diputado, el problema que uno ve es que la política en general ha aplicado las leyes más en la letra que en el espíritu en los últimos tiempos, digamos, en cuanto a financiamiento. Por otra parte, me gustaría que le explicara a la ciudadanía cuál es la diferencia entre una persona natural y una jurídica, porque yo entiendo que una persona natural puede ser varias personas jurídicas. Es decir, puede manejar muchas empresas y podemos seguir manteniendo a los Luxich, a los SQM, a los Penta, con distintas empresas financiando los partidos, ¿no? No, eso no es efectivo. No, la persona natural es una persona natural, es Francisco Quirús, sí, ¿verdad?, con su RUT, eso es persona natural. Las personas jurídicas son empresas que se crean por una o más personas. Una persona natural puede crear una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, la puede crear. Y puede tener varios RUT asociados, ¿o no? Ya, pero es que eso ya no puede, son personas jurídicas. Pues no puede, porque eso es una persona jurídica. Y al ser una persona jurídica, independientemente de que esté constituida por una persona natural, ya no puede aportar a la política. Y tampoco la sociedad de responsabilidad limitada, las comanditas, las anónimas, las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro también son personas jurídicas, ¿no es cierto? Aquellas creadas también por la ley de junta de vecinos, por la ley indígena, ninguna, ni por el Código Civil, como las corporaciones o fundaciones o las asociaciones voluntarias, la ley 20.500, tampoco pueden aportar. Ninguna persona jurídica, sea con o sin fines de lucro, va a poder aportar a las campañas, ni directamente a los candidatos, ni tampoco a los partidos, salvo para actividades que no sean campañas, de acuerdo a la norma que nosotros planteamos aquí, que va a ser sustituida por la norma que en definitiva busque el gobierno para resolver el problema que hoy día existe de sociedades que son de los partidos en el fondo, que muchas de ellas están constituidas por personas naturales militantes de los partidos, pero lo que hacen es administrar bienes del partido y poder generar ingresos con esos bienes para el financiamiento de el pago de la luz, el agua, los funcionarios, el teléfono, etcétera, los arriendos de la sede principal cuando no son propios, el internet y todas esas cosas.
Y eso hay que resolver. Diputado. Ya sea que todos estos bienes pasen al partido y que los partidos puedan tener un sistema de administración, etcétera, aquí y allá, o que esta sociedad se determine cuáles son los bienes y que solamente esas sociedades con esos bienes puedan aportar y nadie más, y que no puedan ser empresas no ligadas, no vinculadas jurídicamente al partido. Bueno, eso es lo que hay que buscar, cuál es la mejor solución. Esa solución no se podía dar de un día para otro, no se podía buscar de manera apresurada, y el gobierno nos pidió más tiempo. Nosotros queríamos parar la discusión para esperar la indicación. El gobierno nos pidió que lo despacháramos, que necesitaba más tiempo para poder buscar una mejor solución, y nosotros confiamos en que efectivamente nos va a presentar pronto una indicación, ya sea en este proyecto o en el de partidos políticos, que resuelva este impasse. Diputado, yo encuentro de toda lógica el razonamiento, pero acá no se está poniendo una muralla china, como se dijo en su oportunidad, sino que se está utilizando un subterfugio. Ojalá que venga esa iniciativa del gobierno, porque si no, yo le aseguro, pero se lo aseguro, así como usted tiene la confianza en que esto se va a resolver, que el subterfugio va a ser utilizado por estos 15 o 20 grupos de abogados que hoy están asesorando a los Penta, a los Luxi, etcétera, para encontrarle una puerta de entrada al financiamiento a los partidos políticos. Por lo tanto, quizá, y aquí es un consejo, dejemos de los subterfugios en las leyes, porque eso es lo que nos ha llevado desde el 2003 o antes a ir poniendo parches y no murallas chinas entre el dinero y la política, y estamos en la situación en que estamos. No, yo estoy de acuerdo con usted, pero por lo mismo no podíamos encontrar una solución apresurada, sino que hicimos sabíamos que esta norma iba a generar un conflicto, pero justamente porque una norma compleja, conflictiva, tenía que ser rediscutida. Nosotros nunca lo tomamos como una norma definitiva. El acuerdo fue que esto iba a ser rediscutido, pero con indicación en mano del Ejecutivo, con tiempo, que permita cerrar cualquier forado por una parte y cerrarlo bien para que no se genere este problema, y por otro lado regularizar la situación que hoy día efectivamente afecta a los partidos. A mí no me gustaría, y yo creo que nadie quisiera, que partidos que perdieron bienes en dictadura, hoy día, ¿no es cierto?, a través de una ley que no se hiciera cargo de esta realidad, terminara perdiendo esos bienes, ¿no es cierto?, en democracia, bienes que le pertenecen a esos partidos, sus militantes, que durante años hicieron aporte y que tenían de alguna manera, ¿no es cierto?, coincidencias de ideas, de filosofía, y que por lo tanto creo que era de todo, y que pasen en manos de esta sociedad, que se quedaron solo para los efectos del partido y que después no se lo puedan devolver al partido. A mí me parece que sería insólito. Eso no está en el espíritu de nadie. Solamente, mire, la UDI, ¿cuál fue el argumento? Decir que por esta vía muchos partidos tenían muchas propiedades porque se lo habían devuelto durante la dictadura, y que el Partido Socialista había agarrado la plata, había vendido los inmuebles y había hecho todo un fondo de inversiones y con eso se financiaba. Oye, entonces la UDI votó en contra porque encontraba que era absolutamente, era poco menos que irracional de que hubiese partidos que en algún momento tuvieron bienes y que se le confiscaron y que después algunos se les devolvieron, algunos se les devolvió, se les pagaron, se les pagó en plata, etcétera, y que eso le generó cierto patrimonio. O sea, su problema es que era justamente con el origen de estos recursos, de estos bienes, y no porque ellos no quisieran que las empresas donaran, ¿ya?, sino que efectivamente dicen, mire, no puede ser que aquí, producto de toda una historia, partidos que, ¿no es cierto?, tienen algunos más de 100 años de historia, han tenido cierto patrimonio propio, y que hoy día ellos quisieran que perdieran ese patrimonio propio, porque ellos dicen que tienen que partir todo en igualdad de condiciones. Imagínense, ese fue el argumento de la UDI. Ese fue el argumento de la UDI para oponerse, porque fue absolutamente claro el sentido que tenía esta discusión, esta norma, y que hay que buscar una solución. Yo creo que, yo me alegro que se esté dando, porque esto además lo que hace es justamente generar más presión y más atención para que la solución que dé el gobierno sea una solución apropiada para resolver un problema puntual de ciertos partidos, y no para abrir un forado justamente para poder seguir permitiendo que empresas privadas coopten a partidos políticos completos. Diputado Fuad Chahín, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Bueno, está el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, entregando una versión de la discusión que se generó al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para apoyar, él dice, con cambios futuros, el que las empresas privadas con un tope máximo anual puedan entregar dinero a los partidos políticos. No había tiempo, dijo, es decir, estábamos apurados. Nos apuró el gobierno. Lo que no se entiende, y es que parece que no aprenden, es que las leyes Mármicot son las que nos tienen. Exacto, como nos tienen. Tal cual. Es decir, que los países serios no hacen leyes apuradas. Hacen leyes reflexionadas, con interpretación, sin parches, sin subterfugio, porque en algún momento hay que generar esa muralla china. Si no, estas leyes nos van a seguir
manteniendo en situaciones como esta. A mí me parece insólito que no sean capaces de enviar una indicación en el gobierno o esperar una semana más en la comisión. ¿Cuántas veces se suspende una comisión para ver un partido de fútbol? Que quizás si no hubiera jugado ayer Chile en la mañana en un mundial, la comisión hubiera tenido el tiempo de una semana para esperar esta elaboración de esta ley. Lo dice al final el diputado Forchain, dice que bueno que además haya esta discusión porque así hay presión para que el gobierno después mande esta indicación que necesitamos. Pero si ellos mismos están legislando de una manera para esperar después una rectificación. Y si el gobierno llamó a los parlamentarios y pidió esta indicación, ¿no se demoraba lo mismo en escribirla y mandarla por... no sé, ¿o no? No, creo que demora un tiempito más una elaboración de una indicación. Pero siempre... No creo que se demore un mes, digamos. No, yo creo que se está... Yo la verdad es que tengo la impresión de que se está improvisando en el tema. Yo creo que se están tomando decisiones que no son sistémicas. Pues actividades propias los partidos pueden tener y han tenido siempre. Algunos, qué sé yo, el Partido Comunista era famoso por tener casinos, librerías, ¿no es cierto? Y además los locales. Yo no creo, además, sería partidario que el patrimonio que los partidos tienen, ese patrimonio inmobiliario que supuestamente se lo volvió, fuera transparentado. Yo he insistido en más de una oportunidad que el Partido Socialista tiene, pero nadie sabe cómo se auditan o cómo se invierten esos fondos, etcétera. Y esos fondos deben ser transparentados de una manera, por lo menos, uno debiera conocer quién audita, ¿no es cierto?, y quién se hace responsable de esa contabilidad. Porque lo que tratamos es de establecer, como dice Francisco Martorell, una muralla china para que no entre financiamiento ilegal. A mí me parece que el financiamiento ilegal de las empresas es complicado. Es complicado en los partidos políticos. Pero me preocuparía más que el de actividades corruptas, tráfico de armas o sencillamente de narcotráfico o de mafias organizadas pudiera ingresar a los partidos políticos, y eso es perfectamente posible hoy día con la legislación que hay. Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador, Francisco Martorell, director del Periodista, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Nos vemos. Como siempre, muy agitada. Muy provechoso. Hacemos una pausa, volvemos. En 3 minutos regresamos con tu combinación clave. Solo por la clave, tu nueva número 1.